Ahí en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 9, dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Otra vez dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Luego le quiero dar, porque ustedes hacen muchas preguntas y luego nos alargamos. ¿Sabe que en el siglo XVI hubo una tremenda revolución en el mundo cristiano y muchas personas sufrieron mucho por el punto de que nosotros, por la doctrina de la justificación por fe únicamente? Y en el siglo XVI muchas personas fueron asesinadas por defender que uno es salvo por fe únicamente, no por obras, por fe. Martín Lutero arriesgó mucho, Juan Calvino arriesgó mucho, y así hubieron muchos que arriesgaron mucho, y muchos de ellos terminaron asesinados por predicar que el uno es justificado por fe. Y es una tristeza ver que después de que tantas personas dieron su vida, algunos fueron golpeados, otros torturados y otros asesinados, por defender el corazón del evangelio, que nosotros somos salvos por fe, no por obras. Llegamos hoy a este tiempo, en este momento, donde ha vuelto a entrar la idea de aquellas religiones paganas. Al cristianismo ha entrado esa idea donde uno tiene que ganarse la salvación por obras. Aunque no hay un fundamento bíblico, aún así la lógica del ser humano le dice, tengo que hacer algo para ganarme la salvación, para ser justificado. Y dice aquí la palabra de Dios, yo quiero ser hallado, dice Pablo, en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. El primer beneficio de conocer a Jesucristo, brother, que vemos nosotros es que somos justificados. Somos justificados. No somos justificados nosotros porque somos muy santotes. No somos justificados nosotros porque cambiamos de vestimenta. No somos justificados porque nosotros venimos a la iglesia todos los domingos o todos los jueves o todos los viernes o todos los martes. En realidad nada de eso justifica a nadie. Ni siquiera somos justificados porque leemos la Biblia ni porque oramos. Somos justificados porque Jesucristo pagó por nosotros. Y hemos aceptado ese regalo de salvación. Lo hemos aceptado con fe. Y aún así hay muchas personas que quieren seguir mezclando. Y este asunto de poder lograr que el cristianismo sea como el resto de las religiones del mundo, donde le dicen, haz esto y te ganas el cielo, haz esto y te ganas el cielo. Esta idea de que uno se gane el favor de Dios, ha intentado entrar al cristianismo desde el principio del cristianismo. En el siglo IV tuvieron que hacer el concilio de Nicea para poder atacar esta idea. En el siglo VI otra vez tuvieron que hacer otro concilio para volver a contraatacar la misma idea, donde uno tiene que ser salvo por medio de obras. Y ahora llegamos donde a la gente no le gusta leer, no le gusta quemarse las pestañas, no le gusta comprender lo que la Biblia dice, y la gente dice, bueno, si quieres agradar a Dios, si quieres ganarte la salvación, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Y creemos que somos justificados. Fíjese Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre, para que todo el mundo se calle, en otras palabras, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No sé cómo se puede poner más claro. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero es todo lo que obtenemos. El conocimiento
del pecado. Algunas personas entonces en el razonamiento humano que tenemos dirían, ¿cómo no? ¿Cómo? Es más, a lo mejor ni siquiera pensarían en el asunto de ser justificados por medio de la fe. A lo mejor lo único de que pensarían en su razonamiento sin fundamento bíblico sería, lo único que tengo que hacer es agradarle a Dios. Verle a Dios que soy buena onda, que de vez en cuando lo intento, que no soy tan malo como el vecino, y con eso agrado a Dios. Porque Dios siendo Dios todopoderoso, ¿a poco no podrá simplemente extender las manos y decir, quedan justificados, me cayeron bien? Justificados todos. Es todo lo que necesita Dios hacer. Si es Dios, puede justificarnos a todos, nomás con decirlo, porque es Dios. Pero, pues, no es lo que la Biblia enseña. En realidad, Dios no puede hacer eso por lo mismo, porque es Dios, Dios santo. Dios santo no puede tener cochinada, maldad, suciedad, rebeldía cerca de Él y seguir siendo santo. Tiene que verdaderamente justificarnos. Entonces por eso la Biblia nos enseña, el juez también vino a ser el que nos justifica. El juez se convierte también en el justificador. O sea, Él mismo cumple con las expectativas de que tenemos que ser justificados para que podamos estar delante de Él, cerca de Él, convivir con Él, vivir con Él. Entonces, no puede Él simplemente decir, quedan justificados, tiene que haber pago por como somos. Si no hay cambio en nosotros, si no hay limpieza en la maldad que hemos hecho, no podemos estar delante de Dios. Y por eso la palabra lo menciona constantemente, muchas veces. La justificación viene por Jesucristo. No porque te portas bien, porque no vas a podértela ganar. No vas a poderle hacerle. ¿Cuántos religiosos se le han creído de que son muy santos? ¿Cuántos cristianos se le han aventado de que ellos ya no pecan? Y para darse cuenta que están peor que la mayoría de las personas. O sea, ¿cuánto religioso se ha encerrado en algún convento, retirado de la sociedad para acabar embarazando monjas? ¿Cuántos se han retirado en alguna esquina de alguna catedral para acabar violando niños? ¿Cuántos pastores se han vestido de ropas que sobresalten al resto de la sociedad con su corbatita y su saquito y sus zapatitos para acabar en adulterio con el resto de las hermanas de la iglesia? Para acabar robándose las ofrendas y los diezmos. Eso es lo que somos. Y es de donde nos quiere sacar Jesucristo. Pero no vamos a poder con nuestro poder. Nuestras obras no nos pueden lograr nada. No nos pueden justificar. ¿Quién nos justifica? Es Jesucristo. Y es lo que la palabra de Dios lo dice una y otra vez. Por eso el salmista dijo en Salmo 121, mi socorro viene de Jehová. ¿De quién viene su socorro? De Jehová. Entonces podríamos nosotros intentar para ser justificados y nunca lo vamos a lograr. No lo hacemos las buenas obras para ser justificados. Hacemos buenas obras porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para buenas obras. Por eso nos portamos bien. Entonces, ni la moralidad de Pablo, ni las obras, ni las ceremonias, nada, dice otra vez Pablo, pues yo me acerqué a conocerlo a él para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y eso es todo. Porque ahora usted diría, pero ¿por qué alguna iglesia va a contradecir esto? Porque algún líder religioso va a oponerse en contra de que lo único que usted tiene que hacer para ser salvo es creer en Jesucristo, aceptarlo como su Señor y Salvador. Señor y Salvador. Pues, ¿cómo los puedo controlar a ustedes si no me dan un lugarcito de autoridad? ¿Cómo los puedo controlar a ustedes si no tienen miedo? ¿Cómo los puedo controlar a ustedes si no creen que la salvación está aquí en esta iglesia? Y ahí está la diferencia, ¿no? El cristiano verdadero ve a la iglesia como un faro
como una luz que ayuda, que alumbra, que motiva, que guía a las personas, que una luz que es usada por el Espíritu Santo para atraer a las personas y sacarlas del pecado, de la maldad, del camino al infierno. Pero no es el arca de la salvación. Algunas religiones se ven ellos, su religión, su iglesia, como el arca y dicen, necesitas pertenecer a nosotros para que seas salvo. Para que seas salvo, necesitas ser parte de nuestra religión, de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y así amenazan a las personas. Entonces imagínense nomás, si usted cree que para ser salvo necesita pertenecer a mi iglesia, que en eso se ha convertido muchas de las iglesias. Si usted necesita pertenecer a la iglesia de Hermosa, entonces ya lo amarré, ¿no? Ya lo amarré. Y cuando usted dentro de usted sienta que tiene que irse a otro lugar, a otra iglesia, usted va a decir, no, pero algo no está bien. Porque la salvación está en la iglesia Hermosa. Porque ahí es donde tengo que estar. ¿Y en qué acabamos? En gente que tira la piedra y esconde la mano. En eso terminamos. Gente que no puede cambiar por sí sola, pero tampoco acepta a Jesucristo, entonces no cambia, pero intenta cambiar, o pretende al menos que ya no es quien es. Y por eso nos ponemos algún hábito, ¿no? Alguna ropa diferente, algún peinado diferente. Y es por eso que muchos cristianos lo siguen haciendo aún en las iglesias cristianas, donde voltean a ver incluso aquel que tuvo un resbalón bien gacho, ¿no? Alguno que de repente le falló a su esposa y fue infiel. ¿Y qué hacemos muchos de los demás cristianos? Apuntamos el dedo. Uy, no, pero mira ese cómo está. Uy, no, ¿y ese por qué está? Porque viene a la iglesia. ¿Y ese por qué ayuda a trapear la iglesia? Porque eso nos hace sentir más santos a nosotros. El recalcar el error de las demás personas nos hace sentir que ya nos estamos justificando solos. De cierta manera decimos, mira Dios, yo no estoy tan mal como este cochinón. Yo no estoy tan mal como ese. Y es una tristeza tener una religión así. Entonces, la salvación, la justificación, que es la parte primera de la salvación, es por fe. Somos justificados por Jesucristo. Es por fe. Creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo, depender de Jesucristo. Y lógicamente lo que sale de más es obedecer a Jesucristo, pero eso ya no es la justificación, eso es santificación. ¿Sí entiende esa parte o no? Y si no, ahí le va. Fíjese. Sigamos leyendo ahí donde estamos, brothers. Filipenses capítulo 3. Ahí en el versículo 10 dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Primero dijo ser justificado. Ahora conocerle. Conocer el poder de su resurrección. Muchos religiosos pueden decir que tienen poder y poder en Cristo y pueden gritarlo y pueden bailarlo y pueden actuar como si se estuvieran electrocutando. No sé si alguna vez usted ha visto a una persona que se está electrocutando, pero está feo, ¿no? Y algunos así hacen, como que de repente les llegó un torzón así. Y eso es lo que hacen para sentirse que tienen poder. Pero no vemos poder verdadero, porque el poder debe de lograr un cambio en las personas. O sea, dice Pablo, dice la Biblia, el que peque, no peque más. El que mentía, ya no mienta. El que robaba, ya no robe, sino trabaje. Debe de haber un cambio, ese es el poder primero. Son los primeros pasitos donde vemos el poder. Si una persona es justificada en Cristo, ha entrado entonces en un proceso de santificación. Y esa santificación, como lo hemos dicho muchas veces, tampoco es por su poder, es por el poder de Dios. Muchas personas intentan por ellos mismos y se voltean a ver qué tan incompetentes son para poder cambiar y avientan la toalla, se dan por vencidos, dicen, yo ya no voy a cambiar, las cosas no van a mejorar, las cosas van a seguir igual. Sí, o no le
O no le tienes fe a Dios, o no entiendes que tú sola no puedes, o que tú solo no puedes. El poder está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Y dice aquí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El asunto del poder de resurrección, el momento donde vemos a Jesucristo y su poder más asombroso, pues algunas personas pensarían que es cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. A lo mejor algunos dirían cuando calmó la tormenta, cuando calmó la tempestad. Oh, el poder de Jesucristo lo vemos ahí. O a lo mejor algunas personas dirían cuando liberó al endemoniado, cuando le sacó el demonio a alguien, ¿no? Pero en realidad el poder de Jesucristo, y lo vemos más asombroso cuando resucitó. Resucitar y resucitar por él mismo no es fácil. Después de estar muerto por 3 días, después de visitar las entrañas de la tierra, después de andar caminando y predicando allá en la cárcel del más allá, romper las cadenas de la muerte. O sea, quebró, desbarató el sistema de justicia de este mundo al él haber pagado por los pecados que él no cometió y haber resucitado. Qué poder tan asombroso. Nadie lo pudo hacer, no lo pudo hacer nadie. Usted diría, pues a lo mejor lo pudo haber hecho un ángel. No hubo ángel que lo pudo hacer. No hubo hombre, ni a Moisés, ni Enoc, ni nadie pudo hacerlo, solamente Jesucristo. Levantarse por sus propias fuerzas. Yo, cuando he visto a las personas en una desesperación más profunda, es cuando acaban de perder a un ser amado. Es que cuando se dan cuenta, cuando nos damos cuenta que tan impotentes somos. Cuando está el ser amado ahí tirado y la desesperación llega a ellos porque no saben cómo revivirlo. No saben cómo levantarlo de ahí. Es una impotencia enorme, ¿no? He tenido personas que me han jalado hasta de las orejas para que resucite a sus muertos en el hospital. Me han dicho, ore a usted, Dios lo escucha. Es una cosa horrible ver la desesperación y la impotencia de la gente, la tristeza, la falta de esperanza. Y muy dentro de ellos saben que Dios ya dio la última palabra sobre esa persona. Sus chances se acabaron aquí en la tierra. Y nadie puede revivirlo sino Dios. Dios es el único que puede revivirlo. Y de hecho es el que lo va a revivir. Pero, ¿en qué estamos ahorita? En el poder, ¿no? Entonces, poder. Estamos asombrados los humanos con poder. Y yo no sé, parece ser, no estoy seguro, parece ser que las películas más famosas son donde hay superhéroes. No sé, el Batman, el Spider-Man, el hombre del agua, el pescado man, todos esos, ¿no? Y tienen fuerza, todos una fuerza increíble y todos, wow, qué fuerza. Pero la fuerza física, si usted se fija, la fuerza física en realidad, la fuerza física, cuando usted va a la palabra de Dios, es algo que Dios le pudiera dar. Con Sansón, por ejemplo. Sansón era fuerte físicamente, pero era débil espiritualmente. Muy débil espiritualmente. Así que si usted Dios le diera a elegir, ¿qué quiere ser? ¿Fuerte físicamente o fuerte espiritual y emocionalmente? ¿Qué quisiera ser usted? ¿Quisiera ser como Sansón? ¿O preferiría ser como Elías o como Moisés o como Enoc? Que no eran muy fuertes físicamente, pero tenían una fuerza espiritual asombrosa. Como Pablo. Miren nomás Pablo. Pablo, ¿cuántas veces se agarró a trompos, a golpes Pablo?
¿Cuántas veces se peleó con alguien? ¿Cuántas veces le torció el cuello a alguien? Nada, nunca. No muestra su fuerza física, Pablo, pero su fuerza espiritual y su fuerza emocional. Su fuerza espiritual de tal manera que cambió su vida, dio un giro total. El Pablo que se llamaba Saulo viene a ser otro hombre totalmente. Pero su fuerza emocional, a tal manera que a sus amigos lo traicionaron, lo abandonaron, sus iglesias lo abandonaron, le fallaron, y fue apedreado y fue encarcelado y fue un náufrago y fue encarcelado por un montón de tiempo, y aún así firme en la fe, firme en la fe. Y hasta el último fue asesinado, y aún así firme, porque era fuerte, fuerte. Y en muchas iglesias cristianas hoy se ponen a cantar con que tenemos poder, tenemos poder. Y en cuanto una hermana de la iglesia le hace el fuchi, o una hermana no la quiere saludar, ¿qué pasó con el poder? Desapareció todo ese poder. Desapareció todo el poder. O sea, somos más sensibles que un niño rosado. Cualquier cosita nos cala a veces. Ay, ¿cómo te vio esa? Ay, ¿por qué anda hablando de mí esa? Ay, ¿por qué esto? Uy, aquello. Uy. ¿Cuál poder tienes si no se ve evidente en tu vida, no? Entonces aquí Pablo dice, yo quiero tener ese poder, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ay, ay, ay. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ya nos dio otra característica del reino de Dios. No se trata de hablar y hablar y hablar y cantar y cantar y cantar, sino se trata de vivir y vivir y vivir. Poder. Poder. Y las personas que tienen poder. Usted sabe el término que usamos, y ya muchos hemos comprendido. Aquellos que dicen, soy de carácter fuerte, dicen, soy de carácter fuerte. Así dicen, sobre todo los de Juárez. No, si le digo por experiencia, ¿aquí cuántas de Juárez tenemos? Mire, 1, 2, 3. Y en realidad cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que son verdaderamente, como dicen, son de carácter débil. Débil porque no tienen la fuerza para sostenerse. Son como un caballo desbocado. Son como, o sea, tienen una fuerza que no pueden controlar. Un carro sin frenos. Yo en una ocasión estuve en un caballo que se le cayó el freno y me fue muy feo. Ya cuando les quiero decir que son 10, les digo que son 9.5. Sí, porque perdí un dedo. Y ese es el asunto, el poder se ve en que uno puede detenerse, uno puede contenerse. En el momento cuando uno lo hacen enojar y dicen, me están apretando los botones, me estás provocando. Uno tiene el poder del Espíritu Santo para poderse aguantar las ganas de explotar. En el momento que está uno desesperado, impaciente, Dios le da la paciencia. Y es el poder de Jesucristo. Fíjese, Colosenses capítulo 1, versículo 11, Nueva Versión Internacional. Y ser fortalecidos en todo. Fortalecidos viene la palabra poder, ¿verdad? Fuerza. Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Ser fortalecidos con su poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Cómo vamos a perseverar con paciencia? Cuando seamos fortalecidos con poder. Yo he visto algunas iglesias que en el momento de alabanza parecen rock, conciertos de rock pesado. He estado en 2, 3 conciertitos de rock pesado y el ambiente está bien bueno, la verdad. Todos brincan y saltan y hay un poder, ay caray.
Y las iglesias a veces están así en el momento de alabanza, todo el mundo brinca y todos saltan y algunos se caen y levantan las manos y un wow, y dicen, ese es el poder del Espíritu Santo. ¿En serio? Si es el poder del Espíritu Santo, ¿por qué el que dirigió la alabanza está traicionando a su mujer con otra? Si es el poder del Espíritu Santo, ¿por qué el que tocó la batería es el que se está drogando allá con marihuana? Si es el poder del Espíritu Santo, ¿por qué la hermana que se cayó es la más chismosa de la iglesia? Si fuera el poder del Espíritu Santo, se demostraría en nuestras vidas cambiadas, transformadas, renovadas. Es más, le digo una en la que a lo mejor algunos de ustedes que vienen de otras iglesias se pueden familiarizar. Si es el poder del Espíritu Santo, ¿por qué la esposa del pastor es tan sangrona? Porque eso muchas veces pasa. O sea, es la verdad, las esposas del pastor tienen la reputación de sentirse las dueñas de la iglesia. Esa es la reputación de las esposas. Se sienten más jefas que cualquiera en la iglesia, ¿no? Si tienes poder, hermana, más humildad, por favor. Más amor, por favor. Más tolerancia con la gente. Más comprensión. Y por favor, más palabra. Más Biblia. Entonces aquí Pablo lo pone bien clarote en Colosenses. Debemos de ser fortalecidos con el poder de Dios para perseverar con paciencia en toda situación. En toda situación. Ese es el poder que Pablo está hablando. ¿Y sabe qué es el proceso de santificación? Es como Dios nos está tratando ahorita. Yo sé que muchos de nosotros nos encantaría que Dios se llevara dos, tres fastidiosos por aquí para poder vivir más tranquilos. Pero en realidad esos dos, tres fastidiosos Dios los está usando para que nosotros seamos fortalecidos. Para que nosotros verdaderamente cambiemos. Hay personas que calan nuestra paciencia. Hay personas que calan nuestra humildad. Hay personas que prueban nuestra gentileza. Pero todo tiene un propósito, y el propósito es que lleguemos a la estatura de Jesucristo, porque estamos en el proceso de la santificación. Y en ese proceso necesitamos el poder, no el poder de nosotros, no el poder de Chihuahua, el poder de Jesucristo. Ese es el poder que necesitamos. Efesios capítulo 3, versículo 20, para el que todavía le falta fe, dice, y aquel, refiriéndose a Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ya le dirán algunos. ¿Cómo es eso? O sea, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Pero según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo mismo que dijo Pablo en un principio. Quiero conocerlo a Jesucristo para conocer su poder. Y hay personas que no tienen ganas de conocer a Jesucristo. Hay personas que la verdad no tienen ganas de conocer a Jesucristo. Tienen ganas de disfrutar de ciertos beneficios que creen que uno obtiene por ser cristiano. Pero el poder que actúa en usted tiene que ver en qué tanto tiempo se pasa usted con Jesucristo, con Dios, qué tanto tiempo se pasa usted quemándose las pestañas con la Biblia, qué tanto tiempo se pasa usted orando y qué tanto tiempo se pasa usted concentrado en agradar a Dios en su vida. O sea, su vida constantemente tiene que agradar a Dios. Y cuando nosotros, supongamos que le hagamos como muchos religiosos vienen a la iglesia y aquí nos sentimos bien santotes, aquí hasta brillamos de lo limpio y de lo santo que somos, pero salimos y le entramos a la vida que desagrada a Dios. Y acuérdense, cuando me refiero a la vida que desagrada a Dios, hay ciertas cosas que tienen una línea muy delgadita, son permitidas, pero cuando usted se pasa la raya, por eso se llama la raya, cuando usted se pasa la línea, ya no estuvo bien, ya no agradó a Dios. Y la mayoría de las cosas son así, le diría que todas, pero no todas, la gran mayoría de las cosas son así. Y cuando a usted no le importa la raya, cuando usted la cruza para todos lados, lógicamente usted no tiene poder porque no lo busca.
Le pongo ejemplo, ¿no? Comer. Ya que me ven la pancita, ¿no? No estoy gordo, no estoy panzón tampoco. Estoy lleno de felicidad. Pero comer, o sea, comer no es pecado, pero hartarse, ya se pasó la raya, ¿no? Ya se pasó la raya. Trabajar, no es pecado, trabajar no es pecado. No es. Pero llega un momento donde se pasa la raya con el trabajo. Y ya es pecado. Ya es pecado. Sexo no es malo. El sexo no es malo. Está re bueno. Dios nos lo regaló. Es uno de los regalos más asombrosos que Dios le dio al humano. Pero tiene dónde, tiene un lugar y tiene una persona. ¿Con quién? ¿Y cuándo? O sea, se pasa la raya y ya no está bien. Todo en la vida es así. Y cuando a las personas no les importa eso, llega el momento donde ellos tienen que demostrar que hay poder dentro de ellos, pero tienen contristado el Espíritu Santo, o a lo mejor jamás lo recibieron el Espíritu Santo. Entonces el poder que está en ellos es un poder muy, muy liviano. Y la palabra de Dios por eso constantemente nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, que no agüitemos al Espíritu Santo, que no lo apaguéis al Espíritu Santo, porque muchas personas simplemente lo ignoran, lo abandonan. Y entonces cuando viene el momento de demostrar que hemos sido mejores personas, que ya somos más amorosos, que ya somos más pacientes, que ya somos más generosos, que ya somos menos sangrones, que hemos cambiado, pues no se ve nada, nada. ¿Y por qué? Pues porque te vale un comino todas las cosas, o sea, no te importa lo que está pasando en tu vida fuera de estas paredes. Entonces el poder que actúa tú dentro de ti, no se trata nomás de que una vez viniste a la iglesia o algún evento religioso y confesaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esa es la parte de la justificación. Ahora estás en la santificación y la santificación depende de cómo vives tu vida diaria. No confundas santificación con justificación. La santificación es el proceso en el que está usted para ser santo y tiene mucho que ver qué hace todos los días. Pero, como hemos hablado antes, una relación con Jesucristo comienza con dejar todo por Él. Dejar todo por Jesucristo. Y lógicamente que no estoy hablando de una forma literal, aunque si eso le pidiera a Jesucristo, que dejara todo en una forma literal, usted estuviera dispuesto a hacerlo. Así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo por Jesucristo. Así como Pablo estuvo dispuesto a dejar su carrera, su casa, sus amigos, su familia, todo por Jesucristo. Así como Pedro estuvo dispuesto a dejar a su papá y a la orilla del lago e irse a seguir a Jesucristo. Entonces, si de eso se trata, a veces literalmente necesitamos todo por seguir a Jesucristo. Y es ahí donde nosotros comenzamos en el camino de la santificación. Y hay personas que dicen que sí, pero luego no, como el joven rico. El joven rico dijo, yo le entro, ¿qué hago? Y Jesucristo le dijo y él no estuvo dispuesto a hacerlo. Pero es el camino a la santificación. Nosotros vemos a Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, lo valoramos como el primer lugar en nuestras vidas y comenzamos una experiencia bien buena, bien sabrosa, bien deliciosa, bien rica, bien chidota con Jesucristo, pero jamás la terminamos. La comenzamos, pero nunca la terminamos. O sea, es un continuo. A diferencia de muchos brothers que vienen a la shush y la comienzan ¿a qué horas comenzamos el servicio hoy? A las 7:00 y la terminamos a las 8:00. No, la relación con Jesucristo puede hacer que usted sepa cuándo comenzó, pero nunca debe terminar. Nunca. Se terminará el servicio aquí, pero la relación que usted tiene con Dios debe continuar. Bueno, volvemos a la cita donde estamos, brothers. ¿En qué cita estamos? Filipenses capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 10 dice, quiero el poder para poder, dice aquí, otra vez, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, el versículo 10, ahí está, la participación de sus padecimientos. Y esa es la cosa que muchas personas como que es donde le corremos al cristianismo, le corremos a la iglesia, le recorremos a la religión, porque así como que cuando me dicen, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme, no muchos están dispuestos a hacer eso. Así como cuando Jesucristo le dice,
¿Quién será el más enojón de aquí o la más enojona? Bueno, Bueno, cada quien apunta a su papá, ¿o qué? Ah, supongamos que Talí, vamos a agarrar a Talí de ejemplo. Supongamos que Jesucristo le dice, hey, pon la otra quijada. Si te la hacen, pon la otra. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas el día de hoy hacen? La regresan, no ponen la otra. Entonces es ahí donde muchas personas como que ya perdió el encanto del cristianismo, porque Jesucristo me está diciendo, toma tu cruz, sé humilde, pon la otra quijada, ya no más falta que me pida hasta mi señora. Y la verdad es que sí, hay veces que Dios te dice, quítale tanta atención a tu señora, quítale tanta atención a tu trabajo, quítale tanta atención a tus hijos, quítale tanta atención a tu vida. Y aquí dice que Pablo quiere, dice, la participación de sus padecimientos. El poder sufrir, brothers, es algo que mucha gente le viene corriendo. A lo mejor muchas personas vendrían al cristianismo para parar de sufrir. Ya ves esos rateros, esos tranzas que andan ahí comprando anuncios en la televisión y le dicen pare de sufrir. Todo lo que son es una compañía pirámide. O sea, quitan. Y el único que para de sufrir son ellos. Pero Jesucristo le dice algo diferente. Jesucristo, usted viene a Él y Él le dice, en mi nombre sufrirás persecución. Te van a levantar falsos en mi nombre. Te van a rechazar. Y dice Pablo, yo quiero tener ese poder, el poder de poder pasar sufrimiento. Porque es ahí donde muchas personas se regresan. No me funcionó esto el cristianismo porque desde que estoy yendo a la iglesia estoy batallando más, estoy sufriendo más. Bueno, pues es que te hace falta entender que ese sufrimiento es lo que Jesucristo está usando para que sea santificado. Sigamos. Una cosa sí tiene que tener seguro, bro. Es que nosotros no estamos solos cuando sufrimos, ¿eh? En serio, solos no estamos cuando sufrimos. Solo no estamos cuando sufrimos. A lo mejor aquí habrá alguien que ve el salón que está casi lleno y que hay gente allá en los salones de clase y hay gente aquí afuera y ustedes se sienten muy a gusto. A lo mejor ahorita que hay mucha gente y todos son bien buena onda, todos son bien acople, todos se la llevan chido y hasta cuentan bromas. Pero ¿cómo se siente en el momento que queda solo? ¿Cómo se siente en el momento que se va la gente? En el momento que llega a su casa solo. Si se siente solo es porque le hace falta a Jesucristo. Porque un verdadero hijo de Dios nunca está solo. Y si se siente solo, lo único que necesita que hacer es doblar sus rodillas, postrarse delante de su presencia, para que abra los ojos del Espíritu y pueda sentir la presencia de Dios. Porque a veces nos distrae tanto ruido que hay alrededor y no nos damos cuenta que Dios está ahí presente. Por hacerle caso a todo, menos a Dios. Es por eso yo ayer platicaba con los hermanos, a veces me gustaría hacer un show para que ustedes puedan ver lo importante de orar separados de la gente, retirados, en un momento donde apagamos el celular, en un momento donde la gente no sabe dónde estamos, donde nos retiramos ya sea a un baño o a algún cerro y solitos platicamos con Dios para podernos hacer más sensibles a la voz y a la presencia de Dios, que mucha gente hoy, aún cristianos, están desensibilitados. Y nomás se sienten bien cuando hay gente presente. Porque lo único que sienten es lo que se capta con los 5 sentidos. Y no más, nada más. Cuando hay un mundo mucho más enorme. No sé cuántos de ustedes creen que este mundo es grande, porque si es bien grande yo no lo caminaría de lado a lado jamás. Pero el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo terrenal, que el mundo físico. ¿Sí me entiende? No sé cuántos de ustedes entiendan que no están solos. Y es importante entender eso. Y es cuando al comprender eso podemos agarrar armas entonces para aguantar padecimientos. El salmista dijo en el Salmo 56, versículo 8, nueva versión internacional,
Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Toma en cuenta mis lamentos. Podemos aguantar, podemos sufrir. Y Dios nos promete que un día vamos a dejar de hacerlo. Versículo 10, otra vez, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No solo tengo el poder para aguantar, pero tengo el poder para resucitar. Son los beneficios de ser cristiano. Ahora, mire, yo entiendo que los de allá atrás dejan pitando esa cosita un ratito para que yo entienda que ya se acabó el tiempo. Pero usted necesita entender, un día a todos se nos va a acabar el tiempo. Llega un momento donde verdaderamente, ahora sí, literal, se nos va a acabar el tiempo. Y usted va a tener el poder de resucitar. El poder de resucitar a una vida eterna, a una vida más sabrosa que hoy, a una vida mejor. Yo sé, a veces batallamos porque sentimos que es que hay tanta mala enseñanza. Y luego las películas que ponen dibujan mal el infierno y dibujan mal el cielo. En el cielo ponen todo aburrido, todo de color de blanco, como si fuéramos los cariñositos caminando en nubes siempre. Y luego siempre todos cantando, aleluya. Pasa el tiempo. Y créame, cantarle a Dios aleluya es algo muy bonito, algo muy hermoso. Pero como dice el predicador, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. O sea, alabar a Dios, adorar a Dios, como hemos visto los domingos, no es nomás cantarle, no es nomás orarle, es vivir una vida que le agrade. Y entonces, cuando nosotros hablamos de resucitar, imagínese nomás, intente usted imaginarse, o sea, use tantito lo que ya sabe la Biblia. Cuando Dios hizo a la humanidad, antes de hacerla, Dios hizo un jardín perfecto para que viviera la humanidad. Para que viviera la humanidad, tenía todo. O sea, los animalitos, los arbolitos, el agüita, el cielito, el clima perfecto. Y mientras la humanidad no se rebeló, adoraba a Dios. Vivían una vida de adoración, agradable a Dios. Agradable a Dios siempre, siempre. No era una vida nomás. Y usted se imagina a Adán y Eva teniendo tanta hermosura y nomás estar con las manos levantadas día y noche. Eso no es. Ahora cuando usted lee la palabra de Dios se da cuenta que Dios tiene una verdadera vida más buena de lo que nos podamos imaginar. Si usted todavía no entiende que esta vida no le llega ni a los talones a la vida que viene, necesita leer más la Biblia. Necesita dejar de ver tanta televisión y ponerse a quemarse en malas pestañas. Pero aquí dice Pablo, tenemos el poder de ¿qué? De resucitar. 1 Corintios, yo le voy a leer tantito ya para no pasarme, no voy a hacer que me alargue mucho. Pero fíjese de lo que está hablando, Ahora ya saltamos a la tercera etapa de la salvación. Primera fue justificación, luego santificación, que es en el proceso que todos estamos ahorita. Ahora estamos hablando de glorificación. Glorificación. Cuando usted reciba otro cuerpo, un cuerpo glorificado. 1 Corintios, nomás le voy a leer un pedacito en el capítulo 15 de Corintios, en el versículo 42 en adelante. Todo el Corintios 15 está hablando de la resurrección. El versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hasta ahí le llego, nomás para que se dé una idea de lo que está pasando. Tenemos la promesa de una vida más mejor. Lo que sea que usted valore de esta vida, y que hay cosas muy buenas en esta vida, hay cosas muy sabrosas, y como siempre he dicho, lo más sabroso son las relaciones personales. Pero lo más bueno, y cualquier cosa que usted vea y disfrute en esta vida, no se compara con lo que va a ver en el cielo. No le llega a los talones. Pero ¿sabe quién tiene el poder para estar en el cielo?
los que conocen a Jesucristo. No más, en serio, no más. No le estoy diciendo los religiosos, los fantoches, los que... No, los que conocen a Jesucristo, los que han entregado su vida a Jesucristo y le han dicho, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Ayúdame. Ahí fue la justificación. Ayúdame a agradarte. Esa es la santificación. Porque un día quiero estar delante de tu presencia. Esa es la glorificación. Conocer a Jesucristo comienza aceptando el regalo que le da. Y entonces tenemos el poder de Jesucristo para ser justificados. Tenemos el poder de Jesucristo para ser santificados. Y por último viene el poder para ser glorificados. Ser glorificados. Y aquí la gente dibuja a los que ya son glorificados con una aureolita en la cabeza. No sé si usted vaya a tener aureola en la cabeza, pero sí le puedo decir, usted va a pasar el mejor momento de su vida cuando sea glorificado. Cuando sea glorificado.